Así que realmente agradezco mucho esta invitación y agradezco que hayan compartido de entrada ese video del Papa, porque creo que marca un poco también la invitación que les queremos hacer el día de hoy. Más que una conferencia, es una invitación, y más que un evento, es un proceso. En las ocasiones anteriores que estuvimos allá con la Conferpar, se hablaba siempre de cómo podemos participar más activamente en todo este dinamismo sinodal que se está gestando en la Iglesia. Un dinamismo que no es nuevo. Hoy se habla mucho de esta sinodalidad, pues claro, el Papa creo que ha tratado de implementar un elemento sinodal a su modo de acompañar como pastor. Y en ese sentido es algo renovado. Pero si uno mira en la historia de la Iglesia, en todo el proceso de constitución de la Iglesia como tal, hay múltiples elementos de sinodalidad que nos han inspirado. Lamentablemente quizás se fueron perdiendo por el modo en que se fue estructurando la institucionalidad, por algún tipo también de elementos predominantes en la manera en que se iba estructurando la Iglesia. Pero la sinodalidad, decía San Juan Crisóstomo, es el nombre de la Iglesia. Eso es bien, bien importante. En este sentido, se trata de recuperar un elemento inherente a nuestro ser Iglesia, y por lo tanto también, y creo que aquí está la novedad, yo no me considero ningún experto, pero más bien aprendiz en el proceso. Lo más significativo es en la praxis sinodal. Hace unos días tuvimos una conversación muy bonita con el secretario del Sínodo de los Obispos que el Papa ha nombrado, el cardenal Mario Grech, una persona muy cercana, muy sensible, y él insistía eso, que la experiencia de Latinoamérica inspiraba, podía ayudar mucho, y sobre todo porque había un temor de que se maluse, se abuse del concepto de sinodalidad y que no le acompañe una praxis de fondo, una praxis que vaya ayudando como en esta dirección. Me acuerdo que con Oscar, justamente en la comunidad del Cristo Rey, en algunas tertulias después de comer sobre el sínodo amazónico, hablábamos de esto, que esta cuestión de la sinodalidad es un concepto que ahora está tomando fuerza, pero la pregunta es cómo se da una praxis, y una praxis sistemática y una praxis de fondo, y no solo eventos aislados o discursos sobre la sinodalidad aislados. Bueno, pues yo creo que esta asamblea eclesial, al menos el modo en que la hemos también querido perfilar, va en esta dirección. Durante el sínodo amazónico, al Papa Francisco se le preguntó si él consideraba que era tiempo de convocar a una sexta conferencia del CELAM, del episcopado. Hace 14 años se dio la de Aparecida, y bueno, pues más o menos por temporalidad, entre 10 y 15 años se suele convocar a una conferencia episcopal. Y el Papa con mucha naturalidad les dijo, Aparecida todavía tiene mucha vida que dar. Algunos expertos que participaron en Aparecida decían, lo que esta asamblea plantea, lo que esta conferencia plantea, necesitará 30 años para poder implementarse. Y yo creo que por otro lado el Papa también estaba expresando su propio anhelo de que en la manera en que él está construyendo, digamos, modelo eclesial desde su pontificado, está muy presente el propio proceso de Aparecida. Si ustedes ven, la Evangelii Gaudium es una expansión de la experiencia de discernimiento de América Latina sobre una iglesia en salida. La Laudato Si tiene muchos elementos sobre esta perspectiva también del cuidado de la casa común. El tema de la Amazonía parte en sentido magisterial de Aparecida y luego reaparece en Laudato Si. Creo que muchos elementos de Fratelli Tutti tienen también como ese sello. Y yo creo que tiene que ver con una praxis eclesial de América Latina que no es perfecta, que tiene sus limitaciones, pero que ha sido muy dinámica, ¿no? Entonces el Papa decía que para él más importante, que a lo mejor no era tiempo de una sexta conferencia del episcopado, dado que estábamos en un momento de un gran dinamismo sinodal, o yo digo, explorando el sentido de la sinodalidad en la práctica, ¿por qué no pensar algo nuevo? Y dejó, como suele hacerlo, la pregunta abierta, sin dejar demasiados elementos,
pero ahí yo lo voy conectando con tres aspectos que me marcaron especialmente en el sínodo amazónico expresados por el Papa. Un elemento en un momento así muy informal, donde el Papa luego lo ha dicho varias veces, la periferia es el centro. Esta noción de una periferia, de lo considerado descartable, tornándose en piedra angular, iluminando al centro, no para sustituirlo, no para derrumbarlo, sino iluminar al centro, ayudar a transformarlo, tiene ahí un sentido también profundo de sinodalidad. Es decir, cómo lo excluido se convierte en algo esencial para repensar el camino. Entonces creo que esta idea de asamblea parte de ahí también. Todo ese pueblo de Dios, como dijo el Papa en el video, a veces nos convertimos en una cierta élite, pero el pan se parte con ese pueblo de Dios de la vida cotidiana, que normalmente, si ustedes preguntan, ¿quién ha sido consultado alguna vez para un proceso sinodal de la Iglesia Universal o a lo mejor incluso para las conferencias del CELAM? Bueno, algunos han tenido participación, pero en general el pueblo de Dios no ha tenido espacio de participar. Entonces, ¿cómo esa periferia, en un sentido de valoración sustancial, porque ahí está ese sentir de Dios, el sensus fidei en la fe, ilumina el centro? La segunda cuestión que tengo muy presente es que cuando el Papa veía que en el sínodo amazónico la cosa se tornaba como conflictiva, se trababan los temas, decía, el conflicto es totalizante y nosotros respondemos con parches ante la totalidad del conflicto. De esa manera, nunca vamos a lograr dar una respuesta relevante de fondo como iglesia. Y entonces habló él, necesitamos una lógica por desborde. El espíritu resuelve el conflicto por desborde. Dios responde a los, digamos, graves gritos de la realidad por desborde. Entonces también ahí nos estaba dando como un llamado a, hay que explorar otros caminos que puedan ir en esta dirección para también impulsar desde este ámbito del desborde. Y luego lo otro que en algún momento decía el Papa, eso fue ya una reunión que tuvimos con el cardenal Lumes, que ha estado por Paraguay, que lo siente también muy cercano, el cardenal Barreto, y yo mismo estuvimos con el Papa y él nos decía, hay muchas personas que quieren que el sínodo se convierta a su imagen y semejanza, con sus temas específicos, a veces temas relevantes, pero que a lo mejor no pertenecen al territorio, y al mismo tiempo los que quieren bloquear cualquier cambio. Entonces insistió varias veces, no pierdan el foco del pueblo de Dios, el foco de la territorialidad, que no se diluya el dinamismo sinodal. Entonces yo tomo estas tres lecciones también para tratar de explicar cómo se llegó a esta asamblea eclesial. Periferia que ilumina al centro, en este sentido lo considerado descartable que tenga su espacio, la perspectiva del desborde, buscar caminos que a lo mejor son distintos a lo que siempre se había hecho y aunque sean caminos inexplorados, imperfectos de tantas maneras como todo lo que va iniciando, pero la perspectiva del desborde. Y tercero, sin perder el foco. O sea, el foco de esta asamblea eclesial es la pregunta sobre el modo en que la iglesia responde a los más graves signos de los tiempos, de la realidad actual, con memoria agradecida de lo del camino hecho también por Aparecida. No es para resolver temas ideológicos, no es para resolver la conflictividad digamos, de toda la Iglesia Universal, es para responder a una realidad concreta y específica como la de América Latina en un momento muy difícil con una pandemia y muchas pandemias que se desnudan con ella. Bueno, ese contexto creo que es importantísimo porque marca el porqué de esta convocatoria. Y creo que es también muy evidente que es el fruto de un proceso, es el fruto de un proceso. Esto que también alguna vez conversamos en nuestros encuentros presenciales, que había esta pregunta de cómo lograr que dinamismo sinodal. Yo me acuerdo que allá con la Conferpar y en aquel encuentro entre obispos y la vida consagrada, se preguntaba mucho cómo eso que ha sido Kairos en el ámbito de Amazonía puede también ser un elemento que llegue a otros sitios. Pues yo diría,
vaya, la cuestión de esas redes eclesiales que poco a poco se van configurando y me dio mucha ilusión ayer. Les comparto el Monseñor Macín de Argentina, que está también en la región del Gran Chaco. Dice que, bueno, pues que él le escribe al Papa cada 6 meses para informarle de los avances y que el día de ayer, bueno, hace unos días después de haber escrito, el Papa le llamó y le preguntó cómo iban las cosas, pero que le consultó específicamente cómo iba el proceso de las redes territoriales para el acuífero guaraní el Gran Chaco. Entiendo que le hizo una broma que sí ya estaba cambiando la mitra por alguna pluma de los pueblos originarios, pero después le dijo, este es el camino para seguir. Entonces, muy impresionante que el Papa, con todas las situaciones que tiene frente a sí, va llevando muy presente estas cosas y uno nota que las va impulsando, estas dinámicas que van haciendo, imperfectas, complejas, como todo lo que se va tejiendo en esa diversidad, donde ahí estuvimos con Margot el día de ayer compartiendo y Monseñor Macín decía, bueno, pues tiene presente este tema y anima a que sigamos en esa dirección. Y lo otro quizá también que se hablara era cómo la experiencia sinodal, sobre todo la parte de la escucha, se podía también amplificar. Pues la asamblea eclesial es un poco eso. No es un evento en el sentido de que en noviembre va a haber un acontecimiento, obviamente. El video dice en México con Guadalupe también, más bien yo diría, ahí hay que ensanchar la perspectiva. Será en México, en la Basílica de Guadalupe, pero también en Aparecida, recordando los 14 años, y habrá sedes simultáneas porque la pandemia no nos permite reunirnos presencialmente masiva, habrá sedes presenciales por toda la región de nuestra América Latina. Las conferencias episcopales van más o menos ya organizando. Esperamos que ustedes, conferencias de religiosas y religiosos, lo vayan haciendo. Tuvimos ayer una sesión muy bonita con la CLAR, con todas las presidencias de las conferencias de religiosos y religiosas. La idea es que ustedes vayan viendo cómo quisieran también desarrollar esas sedes simultáneas durante el acontecimiento. Pero más aún todavía, ¿dónde creemos que está como la invitación más sustancial? Es en la parte de la escucha. Cuando nos pidieron colaborar en este proceso, se nos pidió explícitamente por esta también inquietud del Papa que se hiciera una modalidad metodológicamente como el sínodo. Y así ha ido el camino. Ya se terminó un documento que en la dinámica sinodal se llama Lineamenta, que será, ahora lo han llamado documento para el camino, un documento más bien inspirador, suscitador, elaborado por gente pues que está muy encarnada en los territorios, con gente también que trabaja en los ámbitos de teología, más latinoamericana. Entonces ya está un documento para el camino que será como un documento suscitador. Yo decía como en el signo masónico, este documento solo sirve si muere como el grano de trigo y da vida. Ese documento no importa en el sentido de que su función es suscitar esta reflexión de parte del pueblo de Dios. Eso está entonces, ahorita estamos en la fase justamente de presentar y animar para el tema de la escucha. Y la escucha estará comenzando ya en unos un poco más de 15 días. O sea, la idea es que el 1 de abril se abra toda la fase de escucha y que durante 3 meses y medio, más o menos, tratemos con todos los elementos en nuestras manos de llegar al mayor número posible de personas, mujeres y hombres del pueblo de Dios. Eso el CELAM no puede hacerlo, no debe hacerlo. La CLAR misma, estamos haciendo una mesa interinstitucional muy dinámica, pero son ustedes los que están en las realidades concretas, en los distintos lugares, los que pueden ser puentes para que, y esto es muy importante, aquellos que nunca han tenido la oportunidad de decir su palabra sobre procesos de la iglesia de la que son parte, para que ella también reflexione y piense su misión,
para que ellos tengan posibilidad de participar. Ustedes pónganle nombre, los que trabajan con comunidades campesinas, con los bañados, los barrios, con comunidades religiosas que a lo mejor nunca han participado, con jóvenes, con gente que no tiene a lo mejor una participación activa, formal, institucional de la iglesia, es bienvenida. Todos quienes quieran contribuir con su reflexión para ayudarle a la iglesia a responder, deberían de ser pues también considerados. Entonces, el modo de participación quizá algo también ayuda para entrar luego a la parte más práctica. En la Episcopalis Communio, que es un documento que se conoce poco, lamentablemente, este documento del Papa es lo que se llama una constitución apostólica, es decir, un documento que define estructura. Y este documento en concreto era para reestructurar el sínodo de los obispos. Pero en la parte introductoria, en la parte teológico-pastoral, conceptual, histórica, hay una serie de elementos que son preciosos que es necesario recuperar. Por ejemplo, el Papa dice: todo proceso sinodal debe comenzar con el pueblo de Dios y terminar con el pueblo de Dios. O sea que el evento de noviembre, aunque luego se le dé mucho énfasis a él, es casi como un componente intermedio del proceso de la escucha para luego tratar de volver al pueblo de Dios. Y luego lo otro también es que la invitación es a pedir del Espíritu Santo la capacidad de escuchar su voz en medio del pueblo, en su sentido de fe, en su sensus fidei. Entonces, en concreto, a partir del 1 de abril, estamos en esa fase, insisto, de la escucha. Lo que queremos es animarlos a participar en 3 posibles modalidades. Una modalidad es individual. La verdad es que esa va a permitir una participación quizá mucho más amplia. Aquí no se trata de algo masivo, sino de llegar al mayor número posible de personas que quieran contribuir. La parte individual es una encuesta reducida, no es toda la encuesta, y que nos va a ayudar un poco a configurar una visión general. Por ejemplo, preguntas que van más en la línea de cuáles son los grandes desafíos para la iglesia en este momento, cuáles son los grandes sueños, dónde la iglesia está más llamada a responder, y algo así, más o menos así de simple. Entonces eso con una perspectiva más amplia para que puedan participar todos los que quieran. ¿Cómo se participa? Ahí sí, lo más simple es solamente con el enlace a la página que ya les voy a volver a poner ahí, enviarle a todo el mundo para que cada persona que quiera se registre y participe. Claro, aquí hay una limitación porque se requiere conexión a internet en esta modalidad. Entonces, bueno, esta tiene pues esta dificultad, y además por la pandemia es difícil pensar otra modalidad. Segunda modalidad de participación, que esa es la que más nos interesa, es una modalidad más comunitaria. En este sentido, hemos hablado pues como procesos comunitarios de escucha. 2 posibilidades para los procesos comunitarios de escucha. Una son reflexiones comunitarias en grupos como el de ahora. Este grupo de la Conferpar podría reunirse, tomar ahí sí todo el cuestionario de la Asamblea Eclesial, que serán a lo mejor 25 ítems, y discernir, seleccionar cuáles temas me parece que están más relacionados con nuestra vida, misión, ser y quehacer, y responder a ellos, pero con un enfoque de diálogo comunitario, un tipo taller, un encuentro donde se discuta, donde se haga una síntesis, y entonces decir: la Conferpar ha tomado estas preguntas, ha reflexionado y las podrá introducir. La ventaja es que ustedes pueden elegir una pregunta o las 25, no importa. Pueden decidir en cualquier escenario, 1, 5, 10, 20. La otra ventaja es que pueden hacer 3 sesiones y un día nos reunimos y respondimos a 5, metemos la información. En un mes volvemos y otras 5 volvemos a alimentar la información. También va a poderse alimentar progresivamente. Lo significativo es fomentar el proceso comunitario,
pero en esta modalidad ustedes deciden hasta dónde llegar. Ustedes podrían replicar el mismo ejercicio sin tener que pasar por ninguna instancia en cada una de sus comunidades. Si una congregación religiosa con sus 5 miembros, 4 miembros, quiere hacer un ejercicio para colaborar, reflexionar, lo único que va a necesitar es, digamos, ver el cuestionario, seleccionar las preguntas que quiere responder, reflexionarlas y después registrarse y responder. Sí va a ser muy importante el registro, porque también estamos un poco preocupados de lo que ha sucedido, ataques cibernéticos, gente con mala intención. Uno ve, por ejemplo, Vatican News y ve a veces el tipo de reacciones y ataques así con una virulencia impresionante. Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Cómo se va a cuidar? Con el registro de las personas. Queremos saber quiénes son, solo para saber, digamos, cómo identificamos a alguien que se identifica, pues puede decir lo que quiera, puede disentir, puede criticar, pero estamos tratando de cuidar que no haya un mal uso de estos espacios. Siguiente tema, ustedes trabajan en comunidades periféricas, muchos de ustedes que obviamente no tienen internet. ¿Qué hacer en este caso? Si quiero ir al Bañado Sur con una comunidad muy activa en una capilla, pues lo único que voy a tener que hacer es asumir, y eso no lo puede hacer nadie más, ustedes asumir el papel de puentes. O sea, imprimir ese cuestionario, llevarlo a esas comunidades, a todas y tantas como ustedes quieran, y discutir con la gente los temas que les interesen a ellos para registrarlos y luego hacer, digamos, en nombre de ellos, insertarlos en la plataforma. O si no hay condiciones, también estamos viendo, pues si alguien nos manda una foto del acta que tomaron, nosotros nos encargamos de subirla. Que no falte la oportunidad de que algunas de estas comunidades participen porque no hay internet. Ahora, no podemos, digamos, recurrir a ningún otro medio más que a través de ustedes. Ustedes son esa extensión de esa capilaridad para decidir hasta dónde se pueda llegar. Y lo único, insisto, es registrar los aportes de las personas. Entonces, este modelo de reflexión comunitaria puede multiplicarse tantas veces ustedes lo decidan. Y el otro modelo, la otra modalidad que a lo mejor les puede también ser significativa es lo que hemos llamado foros temáticos. Entonces, a lo mejor la Confertar dice, nos preocupa sobre todo un tema sobre, vamos a decir, ministerialidad, o un tema sobre ecología integral en el Gran Chaco, o pueblos originarios, ustedes deciden. Esos foros temáticos, que es esa tercera vía, también más comunitaria, ustedes nos podrán decir, queremos proponer un foro temático sobre este tema. Lo que les vamos a pedir es que si es un tema muy específico, solamente que ustedes mismos asignen a un moderador o moderadora. Estos no son en tiempo real, no tiene que ser una reunión en Zoom, sino que se abre un espacio en la página y durante 2, 3 meses abierto para que se vaya respondiendo a las preguntas y alguien va simplemente animando la reflexión. Lo más importante es que ese alguien también haga una síntesis al final de todo el proceso y la registre, digamos, en todo lo que sería el proceso. Entonces, eso es muy, muy importante también. Foros temáticos. Si hay algún tema que no está considerado en el cuestionario y se quiere incluir, también se puede hacer por esta vía de los foros temáticos. Estamos preocupados, obviamente, por el tema de la pandemia. Por ningún motivo esta asamblea puede ser un factor que ponga en riesgo a personas vulnerables, más aún cuando sabemos que la vacuna, pues, ¿cuándo será que llega a las poblaciones más excluidas y vulnerables? Entonces, lo que queremos es que ahí, insistiendo en el cuidado, se desarrollen actividades según el contexto de cómo se están haciendo ahora. Si ya están haciendo asambleas pequeñitas presenciales, pues hacerlo en ese mismo esquema. Si están haciendo cosas más bien virtuales, ahí también queremos que sea bajo el criterio de cada grupo o comunidad para que se cuide mucho de la participación de las personas, de su salud.
¿Cómo se va a manejar toda esa información que a veces nos preguntan? Bueno, en el sínodo amazónico, que fueron, ya hemos compartido de esto, 87,000 personas, tuvimos como mil anexos que nos llegaban también para sistematizar. Fue algo casi artesanal, que fue un trabajo inmenso, tremendo, con un sistema de información, un software, un sistema muy simple que nos ayudaba en las preguntas más cualitativas, más de reflexión abierta, a identificar temáticas y las íbamos analizando con un grupo de trabajo muy grande e íbamos haciendo como síntesis. Ahora tenemos un sistema de información muy bien desarrollado. El propio CELAM está tratando de implementar un centro de gestión del conocimiento que tiene especialistas en esta área. Entonces, las preguntas más cuantitativas, por ejemplo, ¿qué prioridades debería tener la iglesia? ¿Qué temáticas son las que más ha dejado fuera? Esas es muy fácil analizar porque es un tema es cuantitativo. En lo cualitativo vamos a usar ya un sistema de información de los que usan los investigadores en las grandes universidades para poder identificar más fácilmente tendencias temáticas. Y lo más importante es que nos va a poder también permitir después, más allá de la asamblea, hacer análisis particulares. Por ejemplo, un corte de lo que es la región del acuífero Guaraní Gran Chaco, los países del acuífero Guaraní Gran Chaco, qué dijeron sobre ciertos temas de ecología integral, pueblos originarios, sacar como reflexiones o digamos como resultados de la escucha sobre un ámbito en específico para dárselo a quienes trabajan en ese ámbito. Si alguien tiene interés en de la vida consagrada, ¿qué dijo la vida consagrada en América Latina sobre este tema solamente? ¿Qué dijo la vida consagrada de 30 años o menos sobre este tema? Va a haber una gran posibilidad de seguir trabajando con una escucha que será, creo, inédita en su dimensión, y yo creo que no habrá una repetición de una escucha como esta, pues no sé, para toda América Latina en muchos años. Entonces, ¿cómo aprovecharla? Lo voy cerrando. Lo otro es, ¿qué se va a hacer con esa información? En cuanto a asamblea eclesial, como en un sínodo, nosotros cerraremos la escucha a mitad de julio, empezaremos a hacer una síntesis que no es un análisis de expertos. Nosotros, como en el sínodo amazónico, les cuento un poco también, pasaba que había gente que yo además admiro mucho y quiero mucho, que recibía un poco las escuchas y decía, bueno, esto que dice el pueblo de Dios no me convence tanto en mis ideas, y le quería meter su visión, su propia visión particular. Y eso pues es inadmisible, ¿no? En esta escucha genuina del pueblo. ¿Se cortó un poco? ¿Estoy de regreso? ¿Me confirman si me están escuchando o...? O sea, le escuchamos, solo la imagen está cortada, pero creo que lo importante son sus palabras. Adelante. Le escuchamos. Perdón, gracias, sí, creo que se bajó un poco la internet. Bueno, me avisan si se va. Creo que es moverse menos. Uy, José, ahí imposible. Y menos si me pides que deje las manos quietas, no puedo. No, me avisan si se vuelve a cortar. Entonces, les decía que hubo, pues esto, en el anhelo de que sean experiencias transformadoras, había quien decía, bueno, vamos a ponerle un poquito más de picante al asunto, o de mi idea a lo que dice el pueblo. Yo creo que eso, insisto, para nosotros era tierra sagrada. Por más que yo estuviera de acuerdo con algunas de las ideas en el sentido de lo que se quería añadir, para eso hagamos un foro temático donde ponemos todas nuestras ideas. Pero todo lo que quiero decir es, el trabajo de nosotros va a ser sintetizar de la mejor manera posible, con la mayor transparencia posible, toda la escucha, para pasarla a un equipo de contenidos, como se hace en el sínodo, que va a elaborar lo que sería el instrumento de trabajo. En el sínodo a eso se le llamaría el instrumentum laboris, que es lo que se discute ya en la asamblea explícita.
Entonces, más o menos ese es el ciclo que tendrá el proceso. Aquí entre a nosotros en la renovación que se está queriendo hacer del CELAM, nos importa mucho la escucha por la asamblea, pero mucho más allá de la asamblea. Nos interesa para que la REMAM de Mesoamérica, la REPAM de Panamazonía, la red del acuífero guaraní tenga elementos concretos sobre esa realidad, para que la red Clamor sobre migraciones tenga elementos concretos de la gran escucha, para que podamos dinamizar pastoralmente algunas de los procesos que ahora se están queriendo activar en el CELAM. Entonces, en el CELAM con la CLAR y con las Cáritas, porque estamos trabajando en el ámbito pastoral que ahora pues tengo esta encomienda de acompañar, estamos trabajando todo en conjunto. La CLAR, la Cáritas, el CELAM, las redes territoriales, estamos haciendo un proceso muy, yo diría, sinodal o explorando lo sinodal para ir juntos. Bueno, entonces, simplemente decirles que esta asamblea quiere ser un espacio de participación amplia, muy amplia. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo siempre lo digo, donde ustedes que están aquí, que están en los sitios específicos, que llegan a las personas, lo determinen. ¿Qué tan lejos pensando? Y por eso siempre les dejo la pregunta de las personas con las que convivo y hago vida eclesial, las que siempre quedaron fuera de cualquier proceso de escucha. Bueno, pues a esas, ¿cómo yo poder ser factor para llegar a ellas? Vamos a tener una guía metodológica muy detallada que va a estar lista a fin de mes también, donde se va a explicar todo el proceso de escucha, cómo participar, cómo alimentar, y eso va a estar también en la página web. Se va a poder bajar esa información, igual que el cuestionario, y bueno, insisto, no será perfecta, pero trataremos de irla depurando. Vamos a hacer una versión popular también del documento preparatorio que les comentaba y de la guía metodológica. La idea es hacer una versión simplificada, más también con enfoque popular, para que puedan también facilitarse la participación de las personas. En principio estará todo en español, portugués, inglés y francés también se intentará llegar, el tiempo es corto. Nos preguntaba el cardenal Ramazzini la otra vez, aquí yo tengo nueve idiomas distintos y el 70% son indígenas. Decíamos, claro, aquí ni el CELAM ni nadie de lejos podría ni sería capaz de poder hacer algo en esa dirección. ¿Qué hicimos con el sínodo amazónico? Pues las hermanas consolatas con los Yanomami, ellas traducían a Yanomami y escuchaban en Yanomami, traducían al español y mandaban la información. Los que estaban con los Mundurucú hacían lo propio. Entonces, realmente la única manera es a través de las instancias pastorales, inculturadas, interculturales, que puedan también hacer ese puente. No va a ser posible, obviamente, materialmente imposible traducir a tantas otras lenguas cuando el tiempo es tan corto, y más bien dependeremos de estas como capacidades que tengan ustedes mismos en su trabajo ya pastoral. Bueno, pues creo que es eso. Quizá lo último que diría es que tenemos toda una mesa interinstitucional que es con la que estamos tratando de dinamizar este proceso. La CLAR, antier tuvimos una sesión con todos los presidentes, presidentas para animar el proceso, las Cáritas de América Latina también, las redes de migrantes Red Clamor, las redes territoriales, la Pastoral Juvenil, las universidades católicas de Educal, Amerindia también se va a involucrar, las comunidades eclesiales de base. La idea es, estamos tratando de amplificar lo más posible en perspectiva regional, pero vuelvo y termino con esto. Ustedes tendrán en las manos los instrumentos, que es lo que nos corresponde, y les pedimos que puedan ustedes discernir, decidir cómo llevarlo, cómo replicarlo, sea en espacios virtuales como este, sea en espacios presenciales, cuidando mucho los temas de bioseguridad, y tanto así como ustedes lo definan. Yo usaba una imagen el otro día
porque el Papa hablaba de partir el pan. Y algunos decían, bueno, ustedes nos dan los ingredientes. Yo les dije, por ningún motivo el CELAM ni la CLAR está dando ingredientes. No, no, no. Los ingredientes los tienen ustedes en medio de la vida. El CELAM, la CLAR, la Cáritas, esta asamblea lo que está dando es como un molde de pan, solo el molde, para que más o menos unifiquemos en toda América Latina y así podamos poner en diálogo el proceso. Pero los ingredientes están ahí en la vida que ustedes representan y acompañan. Este es apenas un molde de una dinámica sinodal y el pan que se va a preparar es para que se parta también de regreso con este pueblo de Dios. Algunos decían, pero ¿cómo se asegura que esto regresa al pueblo de Dios? Yo les contaba la experiencia de la Amazonía. El hecho mismo de ser escuchados para estos pueblos y las presencias eclesiales con ellos, lo que se producía de frutos en cada lugar ya ameritaba el proceso, porque ya dinamizaba otro tipo de diálogo. El compromiso no vendrá de a ver si entonces alguien del CELAM responde concretamente a mi necesidad particular. No, es que ustedes más bien, presencias eclesiales, en esa escucha se produce también compromiso, se produce alteridad y entonces pues va por ahí. Claro, el CELAM tiene una responsabilidad con la CLAR y las Cáritas de hacer una muy buena experiencia de reflexión, de devolver los documentos que ayuden, pero por ningún motivo se compara con ese compartir pan cotidiano. Y como pasó en la Amazonía, miren que después de que salió la exhortación querida Amazonia, ya la pandemia nos hizo muy difícil poder hacer todo el plan de retorno al territorio que se tenía. Eso no frenó en nada la riqueza del sínodo, porque las mismas comunidades fueron con estas invitaciones del Papa, lo han ido haciendo vida según sus propios tiempos, lugares, personas. Así que estamos a disposición para acompañar en lo que haga falta, pero sobre todo con los moldes, los moldes. Ustedes deciden esto, cuáles son como los temas que quieren tratar, qué tan lejos se quiere llegar. Bueno, imagino que habrá preguntas, sé que también vamos a entrar a un diálogo conjunto con la intervención de Oscar más temprano, así que yo preferiría dejarlo aquí para ver si es que se necesita profundizar en algunos temas. Les pongo por el chat que aunque apareció ya en el video, la página web, ahí sí es importante que estén atentas y atentos, es www.asambleaeclesial.lat. Está en el chat, ahí va a haber, ahí ya hay algunos mensajes muy bonitos de religiosas, religiosos, pueblo campesino, algunos obispos, y ahí hay una sección que dice escucha. En la sección de escucha va a estar las guías, los materiales, los tutoriales, pero les aseguro que llegará o por vía de la CLAR o por vía también de Margot, Enrique, los que están también en la red del acuífero Guaraní el Gran Chaco, o los que están con las Cáritas, les llegará por las Cáritas. La comunicación a través de las conferencias episcopales, bueno, pues ya sabemos que cada proceso es distinto, no ha sido demasiado intensa, aunque sabemos que hace unos días ya pues ya se dialogó al respecto aquí, y yo voy a estar, nos invitó Monseñor Pedro, el 22 y 23 de marzo, con el episcopado, los vicarios de pastoral, etcétera, presentando esto. Entonces también yo espero que la conferencia episcopal, por su parte, también hará un impulso decidido en este sentido. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Ese entusiasmo y esa gana que tenés. Gracias. Mira, nos contás